Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Ecuador estaría próximo a tener un nuevo perfil de su deuda externa. Si se concreta el acuerdo preliminar con los bonistas, la deuda externa que se tiene que pagar casi completamente en los próximos 2 periodos presidenciales se pagaría en los próximos 20 años. Aunque el hueco fiscal será más pequeño, todavía habrá que endeudarse todos los años para cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto. El Estado deberá seguir trabajando para que las nuevas deudas sean lo menor posible. Gran parte de este financiamiento se concretaría con el nuevo acuerdo con el FMI. Sobre este tema hablaremos con el economista Juan Fernando Terán. Bienvenido. Las 8:07. Saludos, economista Juan Fernando Terán. Ciertamente se anunció con bombos y platillos este logro en la renegociación de los bonos, con los tenedores de los bonos ecuatorianos. Pero para muchos analistas económicos esto no es así, no es un logro, no es una situación que justamente sea digna de celebrar, puesto que, según se ha dicho, pues esto lo que hace es endeudar al país a más largo plazo, sin que existan beneficios reales, aunque ciertamente hay una baja de intereses y una baja de capital al momento, es decir, en la coyuntura. ¿Es así, economista? Buenos días. Buenos días con todos y todas. Mire, me parece que hay que poner las cosas muy en claro, dado que es un tema importante para el país, para nosotros como ecuatorianos y las próximas generaciones. Permítame ir de manera muy sistemática desmontando el discurso equivocado y falso que se está emitiendo desde el gobierno nacional. La primera acotación que deben recordar los ciudadanos y que todos tenemos que compartir con otros ciudadanos es la siguiente. No existe ninguna renegociación hasta el momento. No hay ningún resultado ni nada se ha conseguido. Le digo esto porque ayer en la noche, al revisar si había alguna última información respecto a la deuda externa, lo que me encontraba era con muestras de publicidad política en redes del gobierno, en las cuales se hacen incluso videos supuestamente sencillos y dirigidos a la población para explicarle las bondades de una renegociación que no existe. No hay ninguna renegociación hasta el momento. Para que se pueda hacer una renegociación de los bonos de deuda externa, se necesita que por lo menos el 66% de los acreedores esté de acuerdo en eso. Y esto solo se conseguirá, si es que se está haciendo algo en este instante, en aproximadamente un mes, es decir, en agosto, se podrá saber si el 66% de los acreedores quiere la fórmula que el gobierno le está proponiendo. En este instante no existe absolutamente nada y es como festejar una inversión extranjera que nunca ha llegado, cosa que ha hecho este gobierno desde siempre. Es como decir que va a construir 200,000 casas y no se construye una sola. Entonces no se festeja nada porque todavía no existe nada. Esa es la primera cosa que hay que tener muy claro. Repito, estamos en un año electoral y lo que estamos viendo es publicidad política, no ningún resultado. No hay nada, esa es la primera acotación grande. Economista Terán, el propio ministro, buenos días, le saluda Licenia, el propio ministro Richard Martínez ha asegurado que se ha conseguido un acuerdo con un grupo de los 3 con los que tienen que, en teoría, renegociar y que en términos generales, según las autoridades, se cumplieron 5 objetivos: el alivio del flujo, reducción de capital, mayor plazo, menor tasa de interés y años de gracia. Y el mismo ministro ha señalado que hasta finales de agosto podría estar lista totalmente esta renegociación, pues todavía tienen ya un acuerdo con 45% y faltaría estos otros 2 grupos de bonistas con los que tienen que cerrar este acuerdo. ¿Es verdad que se consiguió este alivio del flujo, esta reducción del capital, este mayor plazo, menor tasa de interés y estos años de gracia? ¿Es así? Mire, retomo sus palabras, literalmente lo que usted acaba de señalar es lo que el gobierno señala. Y ahí está nuevamente el sofisma económico y la demagogia política. ¿Usted se ha ido a la playa? ¿Se ha bronceado? ¿Se ha divertido en el último fin de semana? Entonces, si no ha hecho eso, nada, todavía no tiene nada. No se ha logrado ningún alivio, ninguna reducción de los capitales o de los intereses, porque nada se ha logrado.
Un gobierno responsable debería cambiar el lenguaje con el cual se comunica a la población y decir una cosa como la siguiente: estamos trabajando con un grupo de acreedores para lograr que todos los acreedores nos refinancien la deuda a un plazo más largo y a intereses diferentes. Pero estamos trabajando en eso para lograr algo que todavía no hemos logrado. Entonces, quiero que esto quede claro. No existe nada en concreto. Al igual que usted no me puede decir que se ha ido a la playa y que se ha bronceado. Su interés o su intención puede irse a ir a la playa y broncearse, pero no lo ha logrado. Esa es la primera cosa que hay que entender. Correcto, economista, para ir aclarando algunos aspectos. Si es que no se ha logrado absolutamente nada, se podría colegir entonces que el discurso del régimen apunta a generar una suerte de nivel de confianza en la opinión pública para continuar pagando la deuda, porque tiene previsto pagar cerca de 900 millones en agosto. Tiene previsto pagar y ha venido pagando, cuando todo el mundo dice que no hay que hacerlo. Perdón, antes de responderle a su pregunta, quisiera que sigamos con la argumentación central para que quede claro frente a la ciudadanía. De acuerdo. El primer punto es: no se ha logrado nada, y por favor no digan que se ha logrado. El segundo punto tiene que ver con un gráfico que yo les envié a ustedes con antelación, que dice emisión de bonos. No sé si ustedes pueden colocarlo. A propósito de este gráfico, quiero comentar lo siguiente. Si lo que a continuación no les gusta a determinadas personas en el país, por favor pídanle al gobierno que transparente las cifras, que haga públicas todos los detalles de la negociación, porque en ausencia de cifras oficiales y de datos confirmados sobre lo que está sucediendo, yo lo que voy a hacer es retomar los datos que utiliza la revista Coyuntura de la Universidad San Francisco de Quito, que es una revista que para nada se puede considerar que sea de izquierda, sino que esta es una revista que, al contrario, tiene una posición muy favorable a los mercados. Es decir, con los datos de esta revista, usted va a ver los siguientes datos. Por favor, ¿podrían poner el primero que dice emisión de bonos? ¿Sí? Ya está, eso está. ¿Ya lo están viendo los...? Ya lo estamos viendo. Siga adelante, ya le vamos a graficar. Mire, la primera cosa que hay que tener en claro es un contexto económico de lo que está pasando. En esa tabla que digo, no son datos míos, son datos que surgen desde la Universidad San Francisco, recopilando la información que de alguna manera se puede conseguir. Observen que hay dos grandes periodos en emisión de bonos. El primer periodo va hasta antes de que este gobierno se posesione. Y el segundo periodo de la emisión de bonos comienza el 31 de mayo del 2017. Para no marearnos en las cifras, veamos las cosas en su conjunto y globalmente. Y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Quién ha emitido más deuda externa? ¿El gobierno anterior o el gobierno actual? Si usted observa lo que está ahí, el gobierno anterior solo emitió 7.250 millones de deuda externa. El gobierno actual de Lenín Moreno, hasta el momento, ha emitido 11.625 millones de deuda externa en bonos. Entonces, pongamos las cosas en su contexto. Como ciudadanos de lo que está pasando, aquí yo no estoy defendiendo al gobierno anterior, yo al ciudadano le estoy haciendo notar que quien ha emitido más deuda externa es este gobierno en bonos. Si ustedes quieren cuestionar al gobierno anterior, cuestionenlo en otra forma. Pero por emisión de bonos es claro que el gobierno actual es el que más bonos ha emitido. ¿Por qué es importante este detalle? Porque si a una persona le elegimos para que componga un problema de 7.250 millones, resulta que esa persona no compuso ese problema de 7.250 millones, sino que creó un nuevo problema por 11.625 millones. Entonces, eso primero en contexto, para que se sepa claramente cómo son las cosas. Repito lo que dije hace un rato. Si a alguien no les gustan las cifras que no son mías, sino que son cifras de una universidad que está a favor del mercado, por favor que le pida transparencia al gobierno y que se haga una auditoría de la deuda externa. Pero estas son las cifras con las cuales los ciudadanos contamos.
Ese es el segundo punto. Repito el primero, no se ha logrado nada. El segundo, quien ha contratado más deuda externa en bonos es este gobierno. Vamos al siguiente gráfico que dice capital e intereses a pagar, que este es el siguiente punto de lo que está sucediendo. Me avisa cuando esté. ¿Ya está? Siga, por favor. Un segundo. Bueno, en este gráfico, que de nuevo es basado en las cifras que ustedes obtienen en la revista Coyuntura de la Universidad de San Francisco, ustedes observan cómo se distribuye un antes y un después de la negociación, pero este después todavía no existe. Ahorita solo estamos en el antes. Todavía el país no ha renegociado nada. Pero imaginémonos que el país logra renegociar como quiere renegociar el gobierno y que consigue todo lo que quisiera conseguir. ¿Qué es lo primero que vamos a observar? La primera gran moraleja de este gráfico es que no se alivia ningún pago, solo se difieren los pagos. Eso es lo único que se está haciendo. Si el país en estos dos próximos años, en el 20 y en el 21, tenía que pagar 2.779 millones, eso era lo que nos toca pagar hasta el momento en este 20 y en el 21, si se logra una renegociación, el gobierno tendrá que pagar solo 79 millones. Es decir, quien esté en el poder en el 20 y en el 21 se alivia de sacar de su dinero 2.700 millones de dólares. Pero eso no significa que se le ha perdonado esos 2.700 millones. Simplemente que eso se pagará posteriormente. Entonces, ojo con esto. Cuando escuchamos la publicidad gubernamental que nos dice, hemos ahorrado 15.000 millones de dólares. No, señores, no han ahorrado nada. Simplemente se difiere el pago de una deuda, pero no se han ahorrado. Aquí lo que se hace es, con este sofisma económico, hacerle que la población piense que una operación de deuda externa es como salir a comprar pan. Y yo le digo a mi hijo, toma hijo $5 para que me traiga 5 panes de a $1. Y resulta que mi hijo se va a comprar el pan y que por alguna extraña razón me trae 10 panes y me dice, papá, me ahorré $2.50. Ah, qué bueno, hijo, qué chévere que te hayas ahorrado y solo gastaste $2.50. Sí, eso es lo que pasa en la vida cotidiana cuando alguien sale a comprar el pan y por buena suerte se ahorra $2.50. Pero en el Ecuador, primero que no tenemos los $5 de este ejemplo, de esta metáfora. No existe. El gobierno no tiene este rato para pagar 2.700 millones de dólares. No hay ahorro porque no hay nada con lo cual pagar. Primera cuestión, conceptualmente no le confundan a la población. No se está ahorrando absolutamente nada. Se difiere el pago. Y además de que se difiere el pago, no tengo ese dinero. No significa esto que yo pueda decir una cuestión como la siguiente en una publicidad política. Qué bueno que no voy a pagar 2.700 millones porque me quedo con 2.700 millones para hacer obra social en los próximos 2 años. Señor, usted no tiene 2.700 millones. No tiene nada. Y lo que va a hacer usted es a diferir ese pago, porque además de que no tiene plata, le toca pagar, pero no tiene nada. Entonces no diga que se ha quedado con 2.700 millones. Sigamos con la tabla. Como ustedes observan en esa tabla, que ustedes pueden postearla en las redes sociales, lo que se hace es aliviar el pago de la deuda externa para este gobierno, para el próximo que termine en el 25 y para el que termine en el 29. El gobierno que termine en el año 2029 se alivia 5.208 millones de dólares que no tiene que pagar. Pero eso no significa que el Estado ecuatoriano no tenga que pagarlo. Lo que va a hacer es pagar después. Entonces, entendámonos. Hasta el 2029, los gobiernos ecuatorianos, si es que se logra un acuerdo que todavía no existe, estarán más aliviados porque pasarán la pelotita al próximo gobierno, al que viene en el 2029 hasta el 2033. Eso es lo que está pasando. Pero si ustedes para mala suerte toman el poder en el 2029, resulta que para ustedes ya no hay chiste en el asunto, ya no hay alivio.
El gobierno que empieza en el 2029 tiene que pagar 7.590 millones. ¡Tas! Tiene que caerse. Lo que no hicieron los anteriores tiene que hacer el que empieza en el 2029. En esa tercera columna donde dice alivio, una cifra positiva significa que usted como Estado, como gobierno, no paga en ese instante, y una cifra negativa significa que usted pagará eso después. Como ve, en el 2029, hay el gobierno que asuma, tiene que pagar 7.590. Entonces, moraleja de esta segunda parte, no nos dejemos marear por las cifras, y la cuestión es tan simple como esta. No nos han bajado nada, no nos perdonan nada, porque primero no hay renegociación. Y si la hubiera, lo único que va a suceder es que se carga con el muerto. Aquel que carga con el peso son los gobiernos que empiezan en el 2029. Ya más claro no puede decirse. Tenemos todavía un gráfico más, economista Terán. Sí. El siguiente gráfico tiene que ver con lo siguiente. De alguna manera, alguien ha circulado la interpretación de que el país se ahorra 15.000 millones de dólares. Esa interpretación la hizo incluso el presidente en uno de sus tweets y alguien más. Pero la pregunta es, a ver, realmente, ¿cuánto es lo que se ahorra el país? De nuevo, sin salirme de las cifras que se publican en la revista Coyuntura de la Universidad San Francisco, retomando las cifras que aparecen en esos gráficos de la revista, convirtiéndolas en números y presentándoles en una forma más amigable para que la gente comprenda, veamos qué es lo que sucede. En el gráfico tercero, donde están esas dos líneas, la azul y la roja, al final de cada periodo hay un monto de dinero que se tiene que pagar en el futuro. Por ejemplo, al final del año 2025, si es que se logra la renegociación que todavía no existe, que no está concretada ni formalizada, y enfatizo en esto porque todo es bambalinas en el aire, si es que se logra esa renegociación, al final del 2025 el país tendrá que pagar 11.000 millones de dólares. A futuro tendrá que pagar desde el 2025 en adelante, si es que se logra eso. No le han perdonado, sino que simplemente será lo que pague después del 2025. Ahora, vamos a la línea de abajo. Después del 2030, el Ecuador tendrá que pagar 15.000 millones de deuda, que todavía no ha pagado. Desde el 20 al 30 no ha pagado. Desde el 30 al 40 tendrá que pagar esa cifra. Simplemente ha diferido los pagos, nada más. Si es que logran diferir y renegociar la deuda. Eso es lo único que sucede. En el año 2040, usted habrá tenido, si es que se logra la renegociación que plantea el gobierno, el Estado tendrá que haber pagado 27.314 millones de dólares. $1.000 millones. Eso es todo. ¿Cuál es la diferencia entre el ahora y el después? Ese hipotético después son 350 millones de dólares. Es decir, todo este gran bambalina de publicidad política implica en definitivo un alivio de 350 millones de dólares. Nada más. Y eso es lo que se refleja en el gráfico que está abajo con las dos líneas. En la línea azul está el antes, lo que está pasando en este instante. Y en la línea roja está el hipotético después. Pero tanto el flujo de pagos de ahora como el hipotético flujo de pagos del futuro coinciden en el mismo punto al final, en el 2040. Porque al final, en el 2040, usted habrá tenido que pagar prácticamente lo mismo que debemos en este instante. Entonces, una frase como la siguiente que está en la revista Coyuntura es incorrecta. Voy a leer esta frase de manera literal y son sus cifras. En los 5 primeros años nos ahorramos más de 10.000 millones de dólares y hasta el 2030 16.000 millones. Esa frase está incorrecta y es una mala interpretación. Primero, no se ha ahorrado nada el país.
la frase debería decir, en los 5 primeros años no habremos pagado 10.000 millones de dólares, pero los pagaremos después. Hasta el 2030 no habremos pagado 16.000 millones de dólares, pero los pagaremos después. Sin embargo, con el juego de frases y con las cifras, lo que se intenta es convencer a la población de que este gobierno está haciendo logros en materia de política económica, logros trascendentales en materia de política económica. Una vez dicho esto, y ahora que el panorama está más claro, yo quiero hacerle una pregunta a las personas que nos escuchan. ¿Alguien puede decirme de manera contundente una gran victoria en política económica o una gran obra de este gobierno? La respuesta es no hay. Y como no hay, en el año electoral hay que inventarse una gran hazaña. Hay que inventarse una renegociación maravillosa. Hay que inventarse una gran reducción de deuda que no es gran reducción de deuda. Es diferimiento de deuda hasta el 2040 y solo por 350 millones. Economista Terán, un poco... Repito y perdón, es una bambalina, es un espectáculo, un sofisma económico que se trabaja en redes sociales y en el discurso. Sí, Economista Terán, un poco para que nos quede así, ha sido muy didáctico, quede claro, creo que ha sido una clase magistral, pero un poco para que quede claro el concepto de ahorro, el concepto real de ahorro, que se diferencia de este concepto de ahorro que nos quieren vender a través de esa publicidad política y económica que está sucediendo ahora en este año electoral, como usted menciona. O sea, yo entiendo que ahorro es un dinero que yo lo guardo y lo utilizo en un momento de necesidad, pero no que me difieran una deuda porque esa deuda la voy a tener que seguir pagando 2 o 3 años después. Y no tengo para pagar ahora, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuál es el concepto de ahorro para que la ciudadanía tenga claro la diferencia de este anuncio? Mire, agarre su billetera, agarre cualquier billete que tenga de $10. ¿Tiene un billete de $10 usted que me está escuchando? A ver, véale, tóquele. Ya. Hágase como compromiso que no va a ir a salir a comprar trago en el día de hoy. Que no va a intentar comprar trago. Si no compra trago el día de hoy, usted se ahorrará esos $5 que tiene en su mano. Pero para que usted se pueda ahorrar esos $5, tiene que tener los $5 en su mano. Si no, no hay ahorro. No me salga con esto. Hoy no salí a comprar trago y me ahorré $5 que no tenía. Primero tiene que tener los $5 y luego se ahorra cualquier cosa. ¿Por qué utilizo esta metáfora del trago? Porque de nada nos sirve, además de que no tenemos esos $5 para pagar la deuda, de nada nos sirve que nos difieran la deuda cuando seguimos siendo adictos a la deuda externa, cuando seguimos contratando deuda externa. Para llevar esto a una metáfora comprensible de la vida cotidiana, supongamos que un pariente es el que tiene un problema de alcoholismo. Yo lo que diría es, ve, en vez de que te difieran la tarjeta, haz algo para que ya no bebas, pues, y para que no utilices la tarjeta. Ahí vas a encontrar auténticas soluciones. Mientras tanto, no me sirve de nada que te difieran la deuda, ni te sirve a ti. Si sigues con el problema de ser un adicto al endeudamiento, no va a servir esta mágica solución que supuestamente tú tienes. Entonces, pongámonos claros en ese asunto. ¿Cómo solucionamos ese problema de la adicción a la deuda? Con transformaciones estructurales que este gobierno no ha hecho. Y esas transformaciones estructurales son, primero, una reducción del gasto que sí es superfluo. Por ejemplo, el gasto en los parlamentarios, señores. Ahí quieren reducir algo, reduzcan los sueldos ahí. Y vamos poco a poco reduciendo nuestra adicción a ese tipo de personas. ¿Quieren reducir la deuda externa? Dejen de comprar armas, dejen de comprar bombas lacrimógenas, dejen de comprar cosas que sirven para reprimir a la gente. Ahí reducimos nuestra adicción a la deuda externa. Entonces, repito cuál es la jugada que quede bien clara. En materia de política económica, generalmente los gobiernos lo que hacen es intentar llevar la explicación a malas metáforas de la vida cotidiana, para hacerle pensar a la gente
que lo que están haciendo en términos macroeconómicos es similar a lo que usted haría en su vida cotidiana, cuando no es similar a lo que está haciendo en su vida cotidiana. Y en este ejemplo de la deuda externa, yo le diría a usted, si usted fuera del gobierno liceña, enséñeme los 2.700 millones que dice que se ha ahorrado en este año y en el próximo. Enséñeme, quiero ver. Si usted me enseña esos 2.700 millones, yo le diré, bravo, se ahorró, porque sí tenía en sus bolsillos, sí tenía en su arca fiscal. Si usted no me enseña esos 2.700 millones, usted simplemente lo que difirió es el pago, nada más. Ahora, vamos a lo otro, porque el tiempo se nos agota. Y le pregunté hace rato, el discurso del régimen lo que intenta es calmar y confundir la opinión pública para pagar deuda en agosto, que está previsto en 900 millones de dólares, porque a lo mejor de pronto sí ahorró, pero ahorró para pagar en agosto. Porque anuncia que pagará 900. Verán, respecto a esto de la deuda y del cómo se paga, recuerden el gráfico que teníamos al principio, de quién había contraído más deuda antes y ahora. Hay una gran diferencia entre contraer deuda con China, entre vender petróleo a China o contraer deuda con acreedores extranjeros. Y la diferencia es importantísima con respecto a lo que usted me señala por lo siguiente. Cuando yo como Estado contrato una deuda con China, usted me puede culpar a mí, Washington, y decirme, usted contrató la deuda con China. Está clarito quién es mi acreedor. Cuando yo contrato una emisión de bonos en el extranjero y que se puede comprar por cualquier persona, esto significa que usted no sabe ni quién me está comprando los bonos. No sabe quién es el que me es mi acreedor. En teoría no sabe, porque usted sí sabe. La diferencia entre contratar deuda con una institución o un Estado como China y contratar deuda con acreedores anónimos es que contratar deuda con acreedores anónimos es pasar plata a grupos de poder locales, a grupos de poder nacionales. Por eso varias instituciones de este país han solicitado que se diga quiénes son los tenedores de la deuda externa. Porque no es lo mismo que usted contrate 11,000 millones de dólares con China a que contrate 11,000 millones de dólares en bonos, porque se van a esos acreedores silenciosos que existen en el país y que son los que van a presionar para que usted pague, que son los que van a decir, uy, el Ecuador se desarma, uy, todo es una crisis, uy, Correa dejó el país en soletas. ¿Por qué? Porque me conviene que me paguen, porque soy el acreedor interno, porque soy el auténtico dueño de una deuda en el país en el cual yo mismo vivo. Por eso es importante que se especifique quiénes son los acreedores de deuda. Porque en este país los acreedores de deuda son los que ponen ministros, son los que ponen jueces, son los que ponen funcionarios en el Estado, son los que manejan instituciones públicas de control. Entonces, queremos cambiar el país, cambiémoslo. Y empecemos diciendo quiénes son los acreedores de deuda para saber quiénes son los bonitos. Porque es distinto que usted me venga a culpar de que yo contraté deuda con China. Bueno, ya contraté deuda con China. Ahora díganos con quiénes están pagando ustedes la deuda, pues, para ver quiénes son los que se benefician, porque esos serán los que apoyen candidatos, esos serán los que apoyen medios de comunicación, esos serán los que apoyen publicaciones electrónicas, para decirnos que el país está en crisis y para inducirnos a un ajuste estructural que solo perjudica a la gente. Muy bien, economista, muchas gracias. Muy didáctica su explicación, muy didáctico su análisis. Estamos seguros que la ciudadanía habrá acogido de muy buena manera esta explicación, Liz. Así es, acabamos de tener una clase magistral de economía esta mañana, nosotros y nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales, más clarito que el agua. O sea, si a alguien no le gustó la economía, yo creo que desde este rato se va a interesar en estudiar economía. Muy bien, muy bien. Mire, y precisamente para este diálogo hicimos la siguiente consulta a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales. ¿La renegociación de la deuda mejorará la economía de los ecuatorianos? Y te podrás imaginar que la respuesta es absolutamente contundente. Un 95% asegura que no, frente a un 5% que dice que sí. Obviamente, después de esta explicación, muchos van a cambiar de opinión.
Muchas gracias, economista Terán, por haber atendido esta entrevista. Gracias a ustedes, un gusto siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En Punto Noticias, la noticia vive.